Amigos, amigas, es un gusto darles la bienvenida al segundo episodio del podcast de la transformación. Soy su amigo Rafa Leiva, a quienes tuvieron la oportunidad de ver el primer episodio. Les agradezco, me gustaría mucho que me dejaran sus comentarios para ver qué temas de relevancia o qué temas interesantes les gustaría que tocáramos en este podcast de la transformación. A los amigos que me hicieron llegar la felicitación, muy agradecido. A los compañeros de Morena que les interesó participar en los próximos episodios, pues bienvenidos. También es un gusto y un honor recibirlos para ir armando este rompecabezas del que hemos venido platicando, de cómo se formó Morena, cómo va Morena y hacia dónde va Morena. Entonces, vamos empezando este segundo episodio en donde iremos platicando según las etapas. El primer episodio fue una plática en lo general de lo que estaríamos abordando, de los temas. Por cierto, si tienen la oportunidad de seguir las redes sociales de Rafael Leiva Pérez en Facebook, en Instagram, tenemos hasta TikTok. Entonces, este podcast, además que es transmitido en Spotify, en la plataforma Spotify y también en YouTube. Denle like, suscribir y pues bienvenidos de nuevo. En el 2011 se platicaba que a razón de lo que se venía para la elección del 2012, se decide un gran grupo de personajes, de personas entusiastas que veían venir una posible candidatura del licenciado Andrés Manuel López Obrador en el año 2012. Y que en el año 2011 se nace el Movimiento de Regeneración Nacional con el propósito de difundir las tareas, la ideología, los motivos del licenciado López Obrador hacia con la ciudadanía y además formar la gran estructura que estaría cuidando pues las casillas, ¿verdad? La estructura electoral que estaría presente el día de la elección y que fue tomando mucha efervescencia y fue agarrando mucha fuerza conforme pasaba el tiempo. Ya en el 2012, cuando se dan las condiciones, resulta candidato a la presidencia López Obrador por el partido PRD, por el partido PT y por el partido Movimiento Ciudadano. Esta gran alianza fue la que llevó en su registro al licenciado López Obrador a hacer la lucha contra quien resultara precisamente presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que en esa gran lucha, en esa campaña en donde participamos muchos, por supuesto, quienes tuvieron la oportunidad de cuidar la casilla, quienes participaron territorialmente en la promoción del voto, quienes tuvieron la oportunidad, además de participar en llevando pues algún refrigerio a quienes estaban en la lucha de las casillas, en fin, se hizo una gran red de gente que fue a participar y que aún y con el gran esfuerzo que se tuvieron alrededor de los 16 millones de votos ahí en ese momento, pues también vimos una cuestión terrible que fue la gran compra de votos. Esta novela que vivimos de 6 años, en donde vimos pues un presidente que hacía una novela con una artista de televisión y que finalmente después se separaron, en fin, un show que vimos en ese momento durante 6 años. Pero dejen ustedes el show personal, sino el que verdaderamente afectaba a México. Y estamos hablando de las reformas que planteó el expresidente Peña Nieto cuando recién entraba en el año 2012 como candidato electo ya a la presidencia de México. Y esto, estamos hablando del año 2012, pues claro que trajo algunos personajes que llegaron a posiciones donde les iba a tocar a enfrentar
a estos gobiernos. Recuerdo, resulta diputado por Baja California el ingeniero Jaime Bonilla, resulta senador el licenciado Marco Antonio Blázquez, en Sonora el diputado Alfonso Durazo, hoy gobernador de Sonora, entre otros muchísimos personajes que entonces ocupaban pues puestos en el Congreso o en el Senado, y que con esa representación, aunque era poca, pero era importante para algunos que dieron el impulso a que lo que era un movimiento meramente pues de amigos y de gente afín al licenciado López Obrador se estableciera o se fundara como asociación civil en el año 2012. Esto importante porque una vez que le roban la elección al licenciado López Obrador y comienza ya un gobierno en donde con toda y la lucha que se hacía, también se dio cuenta la traición que le hicieron los partidos a los que había representado en su momento, y que anunciaban importantes reformas que, lejos de beneficiar, vinieron a dañar con el tiempo comprobado a nuestra soberanía, a la ciudadanía en lo general mexicana. Y esto hace que el licenciado López Obrador tome la decisión de abandonar en septiembre del año 2012 al partido PRD y inicia los trabajos a los pocos meses, en el mismo año, de fundar el movimiento ya como asociación civil. Esto es importante. Entre septiembre y noviembre sucede esto. ¿Y qué pasa? Se hace la primera asamblea ya como asociación, que por cierto, dentro de esta se elige como presidente del Comité Ejecutivo Nacional a Martí Batres. Ustedes recordarán a ese personaje de la Ciudad de México, un importante político nacional y un gran líder de Morena, por cierto, que fue el primero. Y a su vez el presidente del Consejo Nacional de Morena, el licenciado López Obrador, líder moral del partido Morena, y desde que era movimiento. Entonces, pues muy importante su participación, y de muchísimos personajes como lo fue Elena Poniatowska y muchos otros que participaron en esa lucha con el licenciado López Obrador para poder hacer realidad pues esta asociación civil. Y así se fue. Esto fue en noviembre. Entonces, en el 2013, pues ya se empezaban a hacer los preparativos para combatir las contrarreformas estructurales del presidente Peña Nieto, y que entre ellas 11 grandes reformas, pero muchas que afectaban desde luego la soberanía. Por ejemplo, la reforma energética, que se hizo una lucha importante que ya les contaré en su momento, en la que se pidió por parte de un esfuerzo importantísimo de Morena, en el que se pidió se preguntara a la ciudadanía si queríamos esa reforma, y aún así no les importó a los diputados de ese momento, y no se pudo llevar a cabo esta consulta popular que estábamos pidiendo, y que se juntaron millones de firmas para poder para poder hacer esa lucha. Esto pasó posteriormente. La reforma educativa, la reforma hacendaria, la reforma energética, que no se consultaba, como el día de hoy, pues sí se hace. Todo es consultado, ejercicios que hemos visto con el licenciado López Obrador, ahora presidente de la República, con el ex gobernador Jaime Bonilla, y en lo general en los gobiernos de la Cuarta Transformación. Sin duda alguna también hemos visto al actual gobernador haciendo consultas importantes. Entonces, esto es algo muy de la Cuarta Transformación, el que nos pregunten si queremos o no las cosas. Entonces, pues las cosas han ido cambiando. Les platicaba también la reforma educativa, la reforma hacendaria, la reforma laboral, una de las contrarreformas importantes, la reforma política, con la que se termina el sufragio efectivo, no reelección. Esta reforma política que ahora permite, desde entonces, pues que los
candidatos o los funcionarios electos tengan continuidad, terminando pues con esta lucha revolucionaria en su momento y que ahora permite la reelección. Importante mencionar también que en ese mismo año 2013, además de esta gran lucha que hizo Morena, en Baja California comienza o se realiza la elección del estatal para la gubernatura en el estado. Y una vez más, el Partido Acción Nacional mantiene el poder en ese momento y esto, desde luego, pues acelera la estructura de Morena, rumbo a lo que sería una decisión propiamente entre lo que estaba pasando en todo el país, en Baja California, la continuidad del neoliberalismo, de igual manera a nivel nacional con las contrarreformas, y entonces es cuando se toma la decisión de que la Asociación Civil Morena se convierta en partido político. Esto, claro que ya visto como una necesidad de contender en las elecciones próximas, dado que algunos importantes diputados o senadores pues ya se habían vendido y pues no había de otra, había que entrarle al tema de partido. Así se vio en el momento, así lo tomaron en consideración los 3,000 congresistas nacionales representativos de este movimiento, y pues que entonces inicia el proceso para ser partido político. Cuestiones interesantes. En el año 2013, ¿cómo iniciábamos nosotros este proceso? Bueno, en octubre se realiza la primera asamblea constitutiva de Morena en Baja California para ser partido. Esta asamblea, quienes tuvimos la oportunidad de estar ahí, recordarán, fue en el auditorio de Tijuana. Hubo la participación de ciudadanos de todo el estado, mucha gente de Mexicali, gente de Ensenada, Tecate, Rosarito, muchísima gente de Tijuana, y donde yo ya he mencionado, tuve la oportunidad de hacer una colaboración, una participación que se me permitió de organizar unos cuantos amigos y poder ser parte del equipo de logística, y estuvimos apoyando a la gente, a asignar asientos, a ser parte pues de lo que fue el evento. Y vino el licenciado López Obrador. La ley contemplaba, el IFE en ese momento, que tenía que ser cuando menos una asamblea de 3,000 ciudadanos. Y recuerdo que fuimos un poco más de 3,000 nada más, 3,140 y quúboles o 3,200, muy apenas. Y fue muy estricta, por cierto, a quienes recuerdan este congreso. Yo no sé, ahora que vemos que se hacen muchos partidos con la facilidad que lo hacen, en ese momento yo fui un testigo de lo complicado que era el IFE. En ese momento, IFE antes de INE, llegaba el ciudadano, tenía que presentar desde luego su credencial de elector, que fuera del estado, que estuviera vigente. Te preguntaban a qué venías al evento, y si tú decías que venías a ver al licenciado López Obrador, te tachaban. Tenías que decir que venías a formar parte del partido de Morena. Entonces podrán entender la dificultad de muchos ciudadanos que no les aceptaron el registro porque venían a ver a su líder, venían a ver al licenciado López Obrador, por la gran fuerza que tiene el líder, como una prioridad. Antes de decir que venían a registrarse como morenistas, pues venían en apoyo. Y por supuesto que esto fue duro, el Instituto Federal Electoral en ese momento. Entonces se vivió un tiempo complicado porque de repente hasta parecía que no se formaba la asamblea constitutiva. Recuerdo muchas personas que participaron en esa asamblea. Pues muy bonita la asamblea, por cierto. Estuvo el licenciado López Obrador, dio
un discurso y finalmente pues se le dio ya una de las tantas asambleas que se necesitaban. Creo que son 20 de las asambleas que se necesitaban para poder constituir ya el Partido Nacional. Entonces, esta fue todo un episodio, las experiencias que tuvieron muchos compañeros que, así como yo estuve llevando a las personas a su asiento, habrá otras personas que les tocaron hacer otras tareas. Ya lo iremos viendo con los compañeros que vengan de invitados en los próximos episodios y nos den también un poquito más de detalles de cómo fue su experiencia y todo lo que vieron ahí en esa asamblea. Eso es un punto importante. Hasta los que estuvimos en ese momento, asambleístas de ese día o congresistas, como le quieran llamar, es a los que se les considera fundadores del partido Morena. Por supuesto que hay muchas personas que vienen de la lucha con Andrés Manuel anteriormente a eso, por supuesto, pero los militantes fundadores de Morena se dieron en esas asambleas, son los que están además en el registro que aparece en las páginas oficiales del INE. Entonces, estas personas que estuvieron ahí, pues claro que llevan una calidad importante, que además también obligaciones importantes respecto de mantener pues la lucha de izquierda, la lucha de Morena. En este mismo año, y también otra cuestión interesante que sucede una vez que terminamos de llevar a cabo nuestra asamblea en diciembre. ¿Por qué la importancia de platicar las asambleas constitutivas? Porque aunque en Baja California fue un éxito, no en todos fue así. En el caso de Sonora, en donde yo tuve la oportunidad de participar con un equipo conformado por el ingeniero Bonilla, que fue delegado hacia Sonora para que apoyara con todo su equipo a la asamblea que iba a tener el estado de Sonora constitutiva de Morena, pues no tuvimos el resultado que deseábamos, no se logró, con alrededor de 2,400 participantes. Y claro que hubo factores muy importantes. Ustedes recordarán que en diciembre del año 2013 el licenciado López Obrador sufre un infarto y esto ocasionó mucha incertidumbre, mucha tristeza en la ciudadanía de la gente que quería participar. Lo platico porque de primera mano yo fui uno de los delegados en la ciudad de Caborca, municipio que se encuentra en el primer distrito federal electoral de Sonora. Y ahí nos asentamos varios compañeros, todos del equipo del ingeniero Bonilla, en ese momento, por cierto, diputado federal, y desde ahí hicimos una participación importante, invitando a la ciudadanía a que fuera a participar a la asamblea de Morena. Y claro que, como comento, pues hubo mucha incertidumbre cuando esto sucede, y a la mera hora de pues irnos a la asamblea ya mucha gente pues no quiso ir. Esa es la única realidad. Ahora, no quiere decir que ahí se acabó el intento. Llega el siguiente año y en los primeros meses hay el segundo intento de la Asamblea de Sonora. Aquí ya tuvimos la oportunidad de participar en todo el estado con el equipo. Desde luego, sin quitar ningún mérito a los morenistas de Sonora, mis amigos. Tuve la oportunidad de hacer grandes amistades, nosotros como equipo de apoyo, pero con el esfuerzo colectivo se tuvo una asamblea impresionante de más de 8,000 personas. La gente se quedaba afuera, no alcanzaron a meterse todas las personas al evento, estaba a reventar. Ahí en Ciudad Obregón, en Cajeme, Sonora, ahí fue el evento. Entonces fue una participación enorme y dando también otro ejemplo importante como lo fue también Baja California Sur, en donde también tuvimos la oportunidad de participar y fue un gran trabajo de invitación a la ciudadanía de formar parte del partido de Morena y que no se pudo llevar a cabo en el primer intento. Vaya, ha sido toda una lucha esto de ser partido. Por eso quienes estamos en Morena valoramos mucho el gran esfuerzo de todos los compañeros que han estado desde el principio, porque no fue tarea fácil el poder ser partido político. Total, que así nos fuimos y ya estábamos entonces en el 2014, en el año 2014,
cuando después de que se logran las asambleas necesarias en todo el país, por fin logramos el registro como partido político. Y esto pues era algo muy importante porque el hecho de ya ser partido político pues nos permitía participar en la elección del año siguiente, el año 2015, ya íbamos a pelear nuestro registro que posteriormente haría realidad el año 2018. Entonces comentaba que se realizaron las asambleas necesarias para poder lograr el registro. Se vinieron todavía tareas importantes que mencionaba al principio del episodio, en donde Morena hace un esfuerzo importantísimo por llevar a cabo un proyecto de recolección de firmas por el tema de la reforma energética, la defensa del petróleo. Usted recuerda la campaña que nos consulten a todos. Esa fue pues una campaña muy importante donde recolectamos muchísimas firmas. Tuve la oportunidad de ser aquí de un equipo también dirigido por el ingeniero Bonilla, se tiene que mencionar que así fue, en donde apoyando desde luego a todos los que participaron en esto. A mí me toca hablar desde el punto de vista, también me tocó verlo, y que ya en su momento habrán otros compañeros que lo platiquen desde su trinchera. Baja California fue el primer estado en lograr la meta, porque todos los estados teníamos una meta, y fue de alrededor de poco más de 18,000 firmas. Luego este mismo equipo se va a Sonora, también logramos, apoyando las tareas que ya se estaban haciendo, ser el segundo lugar, sacando 38,000 firmas. Entonces, pues una participación importante, ya Morena partido, fortalecido con ejercicios de participación ciudadana en la bolsa, y iniciaba desde luego, ya una vez hecho el registro, ya que ya éramos partido, pues a conformar los primeros comités de base, los primeros comités de base, ya como partido político. Entonces me tocó, por supuesto, ver figuras de las que ya les estaremos hablando en el próximo episodio, como lo fueron los promotores de la soberanía nacional. Ustedes recordarán esa figura, ya platicaremos eso en el próximo episodio, y con ellos se conformaba la estructura de Morena, comités de base por afinidad, por sección electoral, por cada rama o por cada manera de organización que tenía el partido. Tiene muchas maneras de organización en sus diferentes comités, y entonces iniciaba ya la efervescencia, la emoción de la ciudadanía, de los militantes de Morena, de conformar su comité. Y hubo muchos comités importantes. Recuerdo uno de los primeros que fue que allá pues que estaba, por cierto, mi compañera Julia, ahorita de Julia Andrea, ahorita diputada local aquí de Morena, y estaban en el Parque Teniente Guerrero haciendo una lucha. Ella muy joven, ya es una mujer joven, pero era pues una joven de preparatoria tal vez, y ya andaba en la lucha. Le mando un fuerte abrazo, un saludo respetuoso, por supuesto. Y hacían su lucha recolectando, afiliando, haciendo todas las luchas necesarias para poder llevar a cabo la conformación del partido. Uno de los comités del Parque Teniente Guerrero fue uno muy importante, entre otros compañeros que estuvieron ahí, el profe Manuel Guadarrama, en fin, muchos otros compañeros que ahorita no me acuerdo, me estoy queriendo acordar de todos los nombres, pero imagínense, éramos tanta gente. Pero los vamos a invitar de todas maneras para que vengan a platicarnos. Ese es un buen tema de estructura de todas las bases de Morena. En fin, amigos, les dejo el teaser del próximo episodio. Estaremos hablando ya de cómo fue la lucha desde mi trinchera en la primera circunscripción de Morena, 8 estados, los concursos nacionales de la cultura que realizó Morena a nivel nacional, los únicos que se han hecho, y pues también participé en eso. Es uno de los temas de los que me siento muy orgulloso. Ya les platicaré de esto en el próximo episodio. Por favor, síganos, denle like, comenten,
compartan, escríbanos mensajes de qué tema les gustaría platicar. Si hay algún personaje de Monera que les gustaría que invitáramos, también para hacer la invitación, permítanme ser el interlocutor en ese sentido. Por lo pronto, este ha sido el podcast de La Transformación, episodio 2, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.